La Libertad Avanza. Buenas noches a todos, soy Matías Niño, gracias a todos aquellos que nos están escuchando, muy contento de poder estar presente en este debate. Muy bien, Juntos por el Cambio. Buenas noches, ¿cómo estamos? Soy Juan Betelete, tengo 23 años, actualmente soy el presidente de la Juventud del PRO, estoy en representación de la parte joven de Juntos por el Cambio y a su vez soy estudiante de Economía, un poco formado y también muy defensor de la parte académica, es decir, tanto de la parte de investigación, estoy becado por el Consejo Interuniversitario Nacional y a su vez tengo una pasión y una vocación por las políticas públicas, es decir, es un ámbito para el desarrollo tanto de la región como del país. Así que estoy muy agradecido también por estar hoy acá y poder que se dé un debate fructífero para todos y para que la sociedad también sepa cuáles son las propuestas que tiene cada uno de los candidatos. Bien. El Partido Comunista, el PCA, Diego Silva. Buenas noches, sí, mi nombre es Diego Silva, miembro del Comité Provincial del Partido Comunista, del Comité Central también y trabajador de prensa. Muy agradecido por la invitación y esperando que sea un debate fructífero para todos. Candidato concejal también, ¿no? Fui candidato concejal, exactamente. Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, Rodrigo Godoy. Buenas noches, sí, mi nombre es Rodrigo Godoy, bueno, soy abogado, soy docente también universitario y bueno, vinimos a tratar de exponer un poco lo que son las propuestas del PTS en el Frente de Izquierda que lleva de candidata a presidenta a Miriam Bregman. Así que bueno, saludamos a toda la audiencia. Hola, buenas noches a todos y a todas. Gracias al programa por la invitación y por generar este espacio de debate. Yo soy Rafael Lescano Saavedra, estudiante de abogacía de los últimos años, militante peronista del Movimiento Nacional y Popular y de la Cámara. Sí, bueno, nosotros, primero aclaro, nosotros somos del Partido Comunista y estamos apoyando la candidatura de Sergio Massa. Nosotros lo que vemos es que en el último tiempo, desde el 2018 hasta parte, lo que viene rigiendo la economía argentina es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de la deuda por 44.000 millones de dólares que tomó el expresidente Mauricio Macri y que refinanció este gobierno nacional con el acuerdo de Guzmán del año pasado, de enero del año pasado, y creemos que ese es el principal problema que tiene la economía argentina. Es un acuerdo, primero, que fue un préstamo totalmente ilegítimo, ilegal y una deuda odiosa, que nosotros cuando inició el mandato del Frente de Todos pedimos que se investigue antes de hacer el acuerdo que se hizo el año pasado. Lamentablemente eso no pasó y hoy estamos sufriendo la consecuencia de un programa económico del FMI que es la base de la inflación que está sufriendo el pueblo argentino. Si uno ve las condiciones que siempre impone el Fondo Monetario, es el aumento de la devaluación del peso, con el aumento de la cotización del dólar, el aumento de las tasas de interés, y ambas medidas son las que provocan la inflación en la economía argentina. Así que nosotros lo que proponemos en primer lugar es desechar ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dejarlo de lado, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, investigar esa deuda externa que se tomó durante el gobierno de Macri, que representó no solo esa deuda de 44.000 millones de dólares, sino también una deuda con acreedores privados que en total suman más de 60.000 millones de dólares, de las cuales el pueblo argentino no vio un solo peso en obra de infraestructura o en mejora de sus condiciones de vida. Creemos que eso es fundamental para atacar el tema de la inflación. También creemos que el comercio exterior no puede seguir tampoco en manos privadas. El Estado tiene que volver a tomar el control del comercio exterior. Uno cuando ve cuáles son las empresas que monopolizan tanto el comercio exterior como la producción de alimentos, estamos hablando de 20 empresas que monopolizan el 74% de la producción de alimentos en la Argentina, que son las que también a través de la especulación y de esta ganancia sin freno son también las que provocan que aumenten los precios y que aumente así, empeore la calidad de vida de los trabajadores los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Entonces también nosotros proponemos que se nacionalice el comercio exterior en la Argentina, así que ya son dos propuestas concretas, que es el tema de negar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de que se nacionalice el comercio exterior
y de que que también se intervenga en la monopolización de la producción de alimentos y de la comercialización de alimentos en Argentina. Muy bien, Diego, llegamos a los 3 minutos. Esas son 3 propuestas concretas que nosotros tenemos en principio, y después, bueno, me gustaría desarrollar más. Dale. Bueno, el tema del IVA nos hubiese gustado que sea una política desde el principio, lo digamos. Nosotros consideramos que el sistema impositivo de Argentina se basa en el IVA. El IVA es el impuesto al consumo. O sea, uno compra un cigarrillo, uno compra un kilo de pan, uno compra una leche y está pagando IVA. Y esa es la base del sistema impositivo de Argentina. Sin embargo, las grandes ganancias, las ganancias del sistema financiero, las ganancias de los casinos, eso no hay un impuesto contra eso. Entonces nosotros pedimos que se dé vuelta el sistema impositivo, que los que más tienen, más aporten, y los que menos tienen, menos aporten. Quitar el IVA del consumo masivo y empezar a grabar las grandes ganancias y las ganancias sobre todo del sistema financiero, estatizar la minería argentina, que también está en manos privadas y paga un impuesto irrisorio del 3%, y sobre todo dar vuelta al sistema impositivo argentino, que los que más tengan, más aporten, y los que menos tengan, menos aporten. Bueno, en primer lugar, por ahí aclarar, digamos, que nosotros sí somos de izquierda verdaderamente, porque la vamos a votar al frente de izquierda y la vamos a votar a Miriam Delman. Y justamente si queremos romper con el FMI, lo que tenemos que decir es que hay que votar a la izquierda, digamos, porque
Massa viene de la embajada norteamericana y el PCE durante la dictadura para acá viene siendo un furgón de cola del peronismo. Nosotros desde lo económico le decimos que sí, hay que romper efectivamente con el Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional ha llevado a la Argentina de la dictadura para acá a que nosotros tengamos un 4% de pobres a un 45% de pobres y un poco más, digamos. En ese sentido, lo que hay que explicar es que el último acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional, en ese acuerdo está plasmado las devaluaciones. Entonces, o sea, cuando se habla de inflación y todos se agarran con el gasto público, lo cierto es que quien realmente está condicionando a la vida de los argentinos es el Fondo Monetario Internacional y los grandes empresarios. Entonces, lo que nosotros planteamos a nivel impositivo, por ejemplo, es que no sean solamente medidas, solamente para una campaña como la hace Massa, que es quitarle el impuesto al IVA, o el impuesto al IVA que lo subió Menem, hay que acordarse de eso, porque Milei ahora dice que Menem fue el mejor presidente. Quien vivió en los 90, digamos, sabe lo que fue el menemismo. Y bueno, también hay que decir que el impuesto a las ganancias, digamos, que consideran que el salario es ganancia, cuando el salario nunca puede ser ganancia. O sea, desde la izquierda nosotros lo venimos rechazando y recién ahora lo saca Massa. También Macri también en 2018 lo redujo porque sabía que, o sea, siempre lo hacen solamente para poder mantenerse en el poder, pero efectivamente no le interesa a la clase trabajadora, digamos. Eso hay que tenerlo siempre en claro. Entonces nosotros de la izquierda lo que decimos es que si es que el sistema impositivo realmente se sostiene, porque el 50% de cómo recauda el Estado es sobre los sectores más pobres, entonces lo que planteamos es impuestos progresivos a las riquezas, sobre todo a los sectores que más tienen, digamos, porque en Argentina, por ejemplo, los dueños de Techin, los dueños de la grande minera, digamos, están pagando, por ejemplo, por el litio, solamente se paga el 3% de todo lo que se llevan de litio. Mientras tanto, un trabajador de la recolección de residuos termina pagando la misma cantidad de impuestos que el dueño de una de las empresas más grandes de Corrientes cuando va a comprar el azúcar. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros planteamos es impuestos más progresivos y no tan regresivos. Y bueno, después otra de las medidas económicas es reducir la jornada de trabajo de 8 horas a 6 horas, porque tenemos una jornada de trabajo del año 1928, cuando hay un montón de personas que están desocupadas. Entonces nosotros decimos, reduzcamos la jornada laboral de 8 a 6 horas para que la gente que está desocupada ingrese a trabajar sin afectar el salario. O sea, esto significa que hay que reducir el margen de ganancia de las empresas. Y que la gente, eso va a llevar a que si nosotros en las 12.000 empresas más grandes del país reducimos la jornada laboral, automáticamente estaríamos creando más de 1 millón de puestos de trabajo. 10 segundos. Y bueno, después otra de las propuestas económicas también es que podría reactivar automáticamente y además solucionar el problema de la vivienda, es generar un plan de obras públicas donde se soluciona el déficit habitacional en la Argentina y además se está generando trabajo para todo el sector de la construcción. Primeramente tenemos que tener en cuenta que la Argentina hace 100 años que viene abrazando al socialismo. Socialismo que viene destruyendo todos los esquemas, tanto económicos como sociales, porque esta es una realidad que la vemos día a día, no es un cuento que están imponiendo, no es algo que cayó del cielo mágicamente. Fueron pasando diversos procesos y es este el momento en el que estamos. Desde La Libertad Avanza lo que primeramente se propone es la eliminación del Banco Central. ¿Por qué? Esto tiene una explicación muy lógica. Y es que para los políticos el Banco Central es la impresora de billetes. Claro ejemplo que podemos poner, por supuesto que la moneda del peso no siempre fue la única, también tuvimos la austral, tuvimos monedas que se fueron multiplicando mágicamente, se fueron imprimiendo, incluso teniendo de principio un valor muy, la verdad que a comparación del dólar bueno, y que con el tiempo a través de las impresiones de más y más billetes, la moneda se devaluó, sacaron más ceros y siguieron con la construcción de nuevas monedas. Moneda que hoy en día no sirve para nada. Tiene un valor cero, básicamente, no tan solo de cara al extranjero, sino que también lo podemos notar en el día a día de las personas, como ya lo mencioné. ¿Y esto por qué ha sucedido? Bueno, es una pregunta que mucha gente se hace, porque muchos intentan culpar el gobierno anterior, el que estuvo, el que va a venir, cuando la única realidad es que, como ya dije y reitero,
es un proceso de más de 100 años que viene destruyendo a la Argentina. La eliminación de ministerios de nuestro espacio es prioridad. Queremos reducir de 21 a 7 ministerios y queremos crear uno que verdaderamente sea factible y de utilidad para la sociedad. Solamente los ministerios que proponemos dejar es el Ministerio de Defensa, de Justicia, de Seguridad, de Economía, por supuesto, de Relaciones Exteriores, Infraestructura, Interior, y la creación del Ministerio de Capital Humano, que en este ministerio también, por supuesto, que tendrá un papel importantísimo la educación, la salud, el desarrollo social. Es decir, 15 segundos. Perfecto. Entonces, nuestra propuesta principal es que esta vez el ajuste lo paguen los políticos. Que es momento de que el pueblo argentino obtenga nuevamente el poder que hace muchísimos años, que hace décadas, les viene quitando. Nos vienen quitando. Bueno, nosotros representamos el movimiento peronista que desde el 2003 al 2015 supo construir un país con crecimiento económico, con desarrollo industrial y con inclusión social. Nosotros agarramos el país con un PBI de 140.000 millones de dólares en el 2003 y en el 2015 lo dejamos con más de 600.000 millones de dólares. Después llegaron los genios de las finanzas de Juntos por el Cambio. En el 2016 cayó la economía, en el 2017 creció, que fue el único año que creció la economía durante el gobierno de Macri, y en el 2018 y 2019 volvimos a caer y nos dejaron un PBI de 400.000 millones de dólares. En el 2018 viene el FMI. ¿Para qué? Para salvar a los bancos, a los fondos de inversión extranjeros que vinieron a invertir a la Argentina. La lluvia de inversiones existió, pero fueron inversiones financieras que vinieron a especular, a invertir en bonos, en deuda, y que no dejaron nada real, nada productivo. Para salvar esos bancos que querían llevar sus ganancias que generaron acá, vino el FMI con los 45.000 millones de dólares. Y el FMI vino con esos miles de millones de dólares que se fueron por otra ventana, pero quedaron las imposiciones. Quedaron las imposiciones de ajustar, de reducir los subsidios a las tarifas eléctricas, los subsidios al gas, los subsidios al transporte, con la imposición de devaluar la moneda, de que el dólar suba, con la imposición de que la tasa de interés sea altísima, por lo tanto que no haya crédito para las empresas y para las familias. Y bueno, ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el gran cepo que tiene la Argentina y que no nos deja crecer, y que durante el gobierno de Alberto Fernández se renegoció con Guzmán, pero el sector en el cual yo milito, la Cámpora, no acompañó esa renegociación, votamos en contra, y también Massa planteó las diferencias, y ahora él está renegociando de otra forma con el acuerdo, con el FMI, está buscando otras alternativas en el BRICS, en el nuevo orden mundial multipolar, nuevas relaciones internacionales con Qatar, para poder sacarnos de encima esas imposiciones, porque el FMI representa países extranjeros que tienen empresas que invierten en Argentina y lo que buscan es valorizar sus inversiones y no valorizar el trabajo argentino. Después de las PASO, el FMI quería imponer una devaluación del 100% y para una negociación más fuerte del ministro Massa terminó siendo del 20%. Pero nosotros planteamos como primer medida para poder debatir todo lo demás, sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, porque es lo que no nos permite invertir en lo que el pueblo argentino quiere, invertir en más educación, en más salud, invertir en el medio ambiente, invertir en promover la infraestructura que necesitamos, en el ferrocarril que va a conectar todo el Mercosur y va a pasar por el Norte Grande, en el gasoducto Néstor Kirchner que inauguramos hace poco, en el gasoducto del Norte Grande. Para eso necesitamos salir del FMI. Sí, no, la duda principal que me quedó es qué entiende el candidato a la Libertad Avanza por socialismo. En la parte económica, la diferencia fundamental entre socialismo y capitalismo es la propiedad de los medios de producción. Nosotros planteamos que se tiene que socializar y el capitalismo plantea que tiene que estar en manos privadas. ¿En qué momento de la historia de los últimos 100 años en Argentina se socializaron los medios de producción? ¿En qué momento de esos 100 años se socializaron los medios de producción? Esa sería la pregunta. Matías. Durante todo el proceso. Porque si nosotros... 2 minutos, Matías. 2 minutos. Si nosotros hacemos hincapié a la realidad del presente,
porque básicamente las personas ya no piensan en los últimos 100 años, sí lo tienen en cuenta porque la memoria es muy importante. Pero quiero hacer un pequeño acote a lo que acabo de mencionar, y es que no tan solo informes internacionales ponen su vista en la Argentina, lo mal que está, su economía, sino que además a cierto punto somos una burla, y justamente las ideas socialistas no tan solo son vistas de nivel nacional, sino también internacional, como lo más dañino para nuestra nación, no de ahora, sino desde mucho antes. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, justamente hoy, que circunstancia más idónea, sacó un informe de que el PBI este año va a caer un 2,5. ¿Por qué? Porque se están analizando todos los panoramas políticos y estratégicos, porque también por supuesto que electoralmente, como ya pudimos ver en las PASO, hubo mucha repercusión en nuestra economía, creo que muchos saben. No tan solo mencionar que en el mes de agosto tuvimos un 12,4% de inflación, solamente en el mes de agosto, yendo a la interanual de 130%, algunos dicen que más, otros especulan que si esto no cambia para el año que viene, llegaría a 140. Es decir, entonces, si nosotros hacemos hincapié en el pasado, que está perfecto, pero yo creo que el punto de debate tiene que ser el ahora, considerando que los números no mienten. La historia acompaña, por supuesto. Nunca hay que olvidarse. ¿En qué momento se socializaron los medios de producción? Voy a terminar. La historia siempre acompañó a la realidad del por qué ahora estamos como estamos. Eso es lo único que voy a decir. En este caso también es para Matías. Es decir, tengo una duda con el proceso de dolarización que ustedes plantean. Es decir, nada es qué condiciones tiene que existir en la economía para dolarizar, qué costos tiene para la sociedad en el corto plazo y qué costos tiene en el largo y qué beneficio también. Si ustedes lo plantean como algo positivo o no. Y algo que me di cuenta que no lo tocaste, que me quedó la duda, es el equilibrio fiscal. ¿Lo tienen contemplado de alguna manera? ¿Es bajar impuestos nomás? ¿O cuál es su planteo en ese esquema? Sería? Bueno, respecto a los impuestos... 2 minutos, Matías. Sí, respecto a los impuestos, si quieren mirar un 90% del impuesto que hay hoy en día, que son 167, que lamentablemente todos los días reprimen a muchísima gente, sobre todo aquellos que están en el sector privado. Entonces, respondiendo a tu pregunta del equilibrio fiscal, nosotros consideramos que el tema de equilibrio, la palabra equilibrio hace mucho tiempo que no viene funcionando. Que hay que poner una mano dura, pero verdaderamente, considerando que si hay ese desequilibrio fiscal, es porque la administración pública ha funcionado de mala manera durante muchísimo tiempo. No es algo de ahora, es algo que viene desde antaño. Entonces, ahí entra también algo que había mencionado anteriormente respecto a los ministerios, respecto al gasto público que producen. Y es porque la cantidad que hoy en día tenemos como ministerios, que no funcionan porque hay funcionarios que verdaderamente no realizan su labor, es lo que lleva a que esos ministerios sean simplemente como una cúpula de producción económica para la gente que está ocupando lugares en esos ministerios. Que ya supongo que en algún momento se van a nombrar ministerios específicos. Entonces, este es el momento en el cual yo no puedo hacer preguntas ahora, ¿no? No puedo. Ahora, después va a tener tu turno. Como ya lo mencioné hoy, la inflación que tuvimos el mes pasado fue del 12,4%. Bueno, el IPC tuvo una suba del 15,3%, son números disparatados. 30 segundos. Entonces, vuelvo a hacer un margen de acotación y te vuelvo a responder. Nosotros no es que odiamos la palabra equilibrio, sino que consideramos que en esta circunstancia debemos ir por la mano dura, por cambiar verdaderamente la economía. Porque queremos eso y porque el pueblo argentino también se ha dado cuenta que es la única manera. Bueno, voy a también a preguntarle a que la libertad avanza, porque dijo que la crisis, digamos, la pagan los políticos. Y en este sentido, por ahí incluso nosotros venimos analizando sus listas, digamos, y la gran mayoría de sus candidatos son castas, digamos, porque vienen del peronismo, vienen del radicalismo. Acá incluso en Corrientes lo llevan a Jankovic, de candidato al Parla Sur, que es todavía concejal por el Frente de Todos, uno por la Patria. En el interior llevan a un candidato que es referente de la UATRE, uno de los responsables de que en Corrientes haya esclavitud
los trabajadores rurales. Entonces, o sea, mi pregunta es cuando él dice que la crisis la pague los políticos o la casta, digamos. O sea, ¿a qué se refiere si el gasto de los políticos no llega a representar ni siquiera el 1% del PBI? Y después otra cosa por ahí para acotar, cuando él dice 100 años de socialismo, en realidad lo único que socializan en Argentina son las pérdidas, digamos, porque cada vez que hay crisis quienes pagan los patos rotos son los trabajadores. Así que bueno, se me puede responder respecto a qué significa que la crisis la pagan los políticos, porque en definitiva su lista está lleno de casta, digamos, y incluso se reunieron con Barrio Nuevo, que es referente de trabajadores gastronómicos, y si alguien sabe cómo viven los trabajadores gastronómicos es trabajando en negro, trabajando más de 10 horas por día, y uno de los responsables de Barrio Nuevo. Así que si puede Vamos a tener eso. tiempo después, Rodrigo, para vos. Bueno, la pregunta sería claro, la verdad sobre que la carta. ¿Por qué la crisis la pagan los políticos? Esa es la pregunta principal, digamos. Claro, A ver. si es la casta, está en el política. Dos minutos. Bueno, primero que nada, yo estoy acá para defender la idea de la libertad. Yo creo, no, porque Yankovic no está acá. Vamos, después Diego. Si vos querés decir a seguimos. Yankovic, decir a él. Perdón, Rodrigo. O sea, yo creo que estoy acá en representación Matías Mina de Libertad Avanza, no soy Miguel Yankovic. O sea, yo creo que hoy en día tenemos buena comunicación en Rey de Mache, preguntarle por qué estás. Si no te puedo dar la respuesta a todo, yo no decido, no tengo la habilidad con los candidatos. Esa es primeramente. O sea, que ponen de arriba. El tiempo corre, No, pero primeramente te digo, ¿por qué reiteré que los políticos son los que tienen que pagar la ajuste? Porque, a ver, ¿no les parece raro que la gente que se empobrece, la gente que la pasa mal, son aquellos que son laburantes y los políticos tienen privilegios, tienen sueldos, además de lo que curran con los ministerios justamente? Entonces, ahora quiero decirte algo. Si nosotros ponemos un ejemplo, hoy en día el Ministerio de Obras Públicas, suponete, ¿no? O la capacidad que tiene el Estado para fijarse en la infraestructura tan necesaria que en muchas regiones se necesita. ¿Dónde va la plata? O vos mismo, no sé si recorriste el interior, no sé si no saliste acá únicamente, pero la realidad es que las cosas que se deberían hacer con el dinero del Estado, que supuestamente los políticos deben manipular de manera positiva, lo único que ha hecho que ellos se enriquezcan más, que las personas tengan una calidad de vida pésima, porque la pobreza hoy en día roza el 50% y un 10% de indigencia, y los políticos se siguen enriqueciendo, siguen jugando con distintos cargos. Yo no soy candidato a nada, yo vengo a representar las ideas de la libertad. Entonces, la realidad acá es que nos estamos fijando mucho en criticar, pero las propuestas no están claras. Porque si hablamos de la casta, si hablamos de por qué esto viene de acá, de allá, 30 segundos. verdaderamente nunca vamos a llegar a nada. Porque estamos debatiendo la vida de la gente, estamos debatiendo la cantidad de personas que no tienen trabajo, estamos debatiendo la cantidad de jóvenes que se van del país, estamos debatiendo la cantidad de niños que no tienen para comer. Pero no me respondes si es que a qué político hay que ajustar, digamos, o sea, vas a ajustar a tus propios políticos, digamos, porque, o sea, hoy en día tenés nosotros en nuestro espacio, 15 segundos. Javier Milei mismo lo ha hecho, su sueldo como diputado, lo ha otorgado a la sociedad. ¿Y el resto qué hace? ¿Juega con la bolsa, con la plata de la ¿Qué gente? resto? Digamos? ¿Qué resto? ¿Usted está diputado? No, muchacho. porque estamos yendo hacia una elección. Perdón, no por la parte. Me pregunto, ¿por qué su candidato a presidente, en este caso Sergio Massa, no ha tomado las riendas de su lugar como ministro de Economía para ayudar, no aportar a que se mejore esta situación económica en nuestra Argentina, pero sí promete que lo hará siendo presidente y no ocupando un rol tan importante como ministro de Economía? ¿No? Eso es una pregunta concreta que quiero hacer breve. Bueno, Massa asumió en un momento muy difícil para el país, en el que se venía un golpe de mercado, una hiperinflación, y como nosotros somos peronistas, en vez de decir hacemos, y en las últimas semanas, no sé si habrás visto las medidas que empezó a tomar el ministro Massa, como por ejemplo la devolución del IVA para todos los trabajadores y jubilados para las compras con tarjeta de débito, o sea, un impuesto menos para los laburantes. Hoy mandamos a la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que me parece que tu candidato votó a favor. Entonces, a partir de hoy, gracias a Massa, solamente van a pagar 90.000 trabajadores en impuesto a las ganancias. 1 millón dejan de pagar. Esa era una promesa de Cambiemos, que no la cumplió. Nosotros, sin prometer, lo cumplimos. Después, otras medidas que estamos tomando son referidas a promover a las pymes,
con el programa Pymex para que las pymes puedan exportar más al exterior, porque lo que exportan las pymes vale en promedio $2.500 la tonelada. Nosotros creemos en un modelo productivo industrial. Entonces promovemos a las pymes con un programa de financiamiento por más de 19.000 millones de pesos en total para promover un modelo de desarrollo industrial exportador y no ser un país colonizado que se dedica a exportar solamente materias primas que tienen un valor de $500 la tonelada. Entonces, Massa agarró las riendas de la economía en un momento difícil y está tomando medidas para resolver lo que nos dejó el acuerdo del FMI con Macri. Le pregunto a Diego Silva qué espera de Massa en tema de reforma tributaria. 2 minutos, Diego. Sí, no, lo que espero de Massa, lo que esperaba del Frente de Todos y lo que espero de Unión por la Patria es que lo que dije, que dé vuelta el sistema tributario en Argentina. Que lo que más tienen, más aporten, lo que menos tienen, menos aporten. Que este impuesto, esta quita del IVA, que no está siendo universal, que está siendo solo para un sector de la población grande, para un sector que está quedando todavía. Hay mucha gente que sigue pagando el impuesto al IVA. En un próximo mandato de Unión por la Patria se quite el IVA, que toda la población deje de pagar el IVA, que lo que fue el aporte extraordinario en la ganancia que se usó después de la pandemia sea también un impuesto permanente que le permitió al país recaudar 240.000 millones de pesos que se usaron para muchas obras y políticas públicas que beneficiaron al pueblo, que eso sea permanente. Como dije, que la minería, si no se estatiza, que las empresas privadas, que generalmente son extranjeras, aporten mucho más de lo que están aportando hasta ahora. Me parece que la base de una política económica que incluya a todos y todas se basa en un nuevo sistema tributario donde lo que más aporten, lo que más tengan, más aporten, y lo que menos tengan, menos aporten. Que sea permanente la quita del IVA, que sea para todos. Y que se grave el plan de ganancia, que se grave el sistema financiero y que se grave a las empresas que están explotando la minería. Bueno, la pandemia del COVID lo que demostró es que es necesario, imprescindible, un sistema de salud, primero que sea público, gratuito para todos y todas, y que sea mucho más fuerte de lo que está haciendo hasta ahora, con mucha más inversión. Y esto hay que decirlo porque la verdad que después de lo que nosotros padecimos con la pandemia, que haya propuestas de recorte del presupuesto de salud resultan increíbles y hasta inhumanos. Muchas vidas humanas se perdieron. Creo que todos tenemos conocidos, familiares que murieron o que estuvieron internados a causa de la pandemia, a causa del COVID. Y ahí tomamos dimensión de lo necesario que es un sistema público de salud fuerte y donde haya una inversión mucho más fuerte del Estado para que ese sistema de salud nos llegue a todos y a todas. Y después obviamente el tema del salario, sobre todo acá en Corrientes, el tema del salario para el personal de salud. En Corrientes hay un montón de personal de salud, sobre todo los más jóvenes, que están o contratados o becados o en alguna forma de precarización laboral. Eso también tiene que ser corregido, revertido por parte del Estado, y eso también es mayor inversión para que todo el personal de salud tenga un salario digno y que tenga una condición laboral también digna, que deje de ser precarizado. Con el servicio que le brinda la sociedad no podemos seguir permitiéndonos personal de salud con la precariedad con la que están trabajando. Además, también nosotros hacemos mucho hincapié en la atención primaria a la salud. Creemos que eso también es un punto importante para evitar problemas graves de salud, para que la gente vaya a la salita de su barrio y se pueda atender y no tenga que estar yendo a un hospital. Por ejemplo, vuelvo al caso de Corrientes, mucha gente de los barrios, porque su sala de atención primaria de la salud no tiene las condiciones adecuadas, tiene que recurrir a un hospital, ni hablar de la gente que vive en el interior, que también tiene que venir a la capital a atenderse porque los hospitales de su localidad no tienen la infraestructura necesaria y también el personal de salud está precarizado y mal pago. Así que también nosotros proponemos una inversión mucho más grande en la atención primaria de la salud, que la prevención sea lo principal de un sistema de salud y no como hasta ahora que sea el tema
mucho de la industria del medicamento, ¿no? También eso de que el Estado tenga una empresa que produzca medicamentos, sueros, para que deje de ser el medicamento una cuestión de una mercancía y sea lo que tiene que ser un bien social para toda la sociedad. En principio, el sistema de salud público o los sistemas de servicios públicos en Argentina están en constante deterioro a lo largo de la historia y podemos llegar a la situación actual en la cual podemos decir que son de pésima calidad, es decir, algo que el Estado debería proveer no lo está haciendo, es decir, hay un problema muy grave ahí y lo podemos ver en distintos sectores, es decir, tanto salud, educación y seguridad, que son temas que vamos a tocar, vemos este mismo problemática. Y el caso de salud es muy importante, primero de todo se encuentra muy fragmentada y en gran términos caótica, es decir, que la atención es muy prioritaria, a su vez está muy desfasada, es decir, las necesidades que tiene la gente en términos de salud, el Estado no lo está resolviendo. Y en sí, lo que podemos ver es que hay un problema en tres sectores, lo analizamos nosotros, es decir, hay un problema en el cual la sociedad cree que justamente el servicio público es malo, hay un problema en el cual los médicos ven que su trabajo no está siendo remunerado, no está siendo valorado, y también algo que nadie lo toca y que es muy importante aclarar, hay un problema muy grande en lo que es el financiamiento de la seguridad social, en el cual constantemente vemos que está en deterioro y vemos que está en gran déficit del mismo. Por eso nuestras propuestas, y te hago una respuesta agregada entre las tres, sería, en primer lugar, tenemos que buscar la federalización justamente de este sistema de salud, es decir, el sistema de salud es tanto de nación como de provincia. Debemos buscar un marco en el cual haya una interrelación entre ambos sectores y poder establecerse un programa en el cual Nación establezca cuáles son los marcos que tiene que seguir, cuáles son aquellas calidades mínimas que tiene que tener el servicio primario, el servicio de salud, y en el cual se logre justamente mitigar esa superposición que hay entre distintos sectores, es decir, vemos en ciertos lugares en el cual nación, provincia y municipio cumplen la misma función, ahí también hay una reducción del gasto, por ejemplo. Por otro lado, buscamos también mejorar la calidad justamente de lo que es la remuneración o la valoración del trabajo del médico, es decir, es una persona que se formó 12 años, que conoce todo lo que tiene que hacer y que en sí salva vidas. Y de esta manera lo que buscamos es primero mejorar justamente sus condiciones laborales. Y eso a su vez va de la mano justamente de una reforma laboral la cual va a permitir que pasen a contrato y que tengan salarios reales que sean buenos y que acompañen justamente al sector, que no se vea como hoy, el cual está deteriorado. Y por otro lado, algo que coincidimos justamente con Diego, que es esencial, es la atención primaria, en el cual vamos a proponer y lo vamos a llevar adelante justamente lo que es enfocarnos en que exista una atención a mano de la comunidad, es decir, que no tengas que irte a un centro, que te tengas que ir a Buenos Aires, que tengas que ir a la capital para hacerte entender, sino que vos puedas resolver gran parte de tus problemas de carácter sanitario, justamente capaz a una cuadra, a 10 metros a la redonda. 10 segundos. Así, pero, vale. Y otro tema que creemos muy importante, y para cerrar justamente la parte de la modernización del sistema sanitario, es decir, permitir que haya una digitalización de todo el historial médico, que se puedan hacer turnos y se puedan pedir recetas a través de una plataforma y no necesariamente tener que ir. Muy bien. Cuando hablamos de medicina, cuando hablamos de salud, tenemos que ir un poco a lo humano, ¿no? Porque son personas que entregan su vida, su totalidad para cuidar de la sociedad, para estar cuando nadie más puede amparar. Y yo creo que esas personas que se entregan tanto por el bienestar del prójimo tendrían que ser valorados, ¿no es así? ¿No es así? Sí. Tendrían que ser valorados. En la Argentina hay algo, la verdad que muy interesante, porque hay una dualidad que la verdad que no concuerda, porque un lado dice una cosa, el otro lado dice otra cosa. Pero es que no se valora al sistema de salud ni a aquellos que están trabajando dentro de él. Por el simple motivo de que el Estado, en sus ganas de decir estamos presentes, impide que las diferentes entidades y establecimientos puedan crecer por su cuenta. Y nosotros, desde el Espacio de la Libertad Avanza, tenemos la propuesta de privatizar. ¿Por qué? Esto tiene una explicación lógica. Y es que si nosotros hoy hablamos de presupuesto que se les otorga a las provincias, luego a los municipios, luego a los establecimientos públicos de salud, llegamos a un mismo punto, y es que todos están totalmente realizados. De un lado
tenemos a un gobierno, del otro lado podemos tener a otro, pero la situación es la misma. También consideramos que en este caso hay que financiar a la demanda y no a la oferta. Es decir, que cada ciudadano pueda elegir dónde ir a hacerse un estudio, dónde hacer un chequeo médico. Porque no tan solo eso va a causar que la competitividad entre los establecimientos sea mayor, porque ser competitivo no es nada malo, todo lo contrario, mejora la calidad del servicio. Entonces, cuando llegamos a ese punto, es en donde, por supuesto que verdaderamente el Estado estará presente, siendo Javier Milei presidente, pero del lado de la gente, no del lado de la oferta. Porque ya nos dimos cuenta que no lleva a buen puerto, que el Estado provee, ese dinero tendría que bajar, por lógica, a los establecimientos, y en el camino mágicamente se pierde, llegando a presupuestos mínimos y causando precariedad en los establecimientos. Siendo así que hay salitas de primer auxilio, hospitales públicos de por sí ya, y ni siquiera a veces cuentan con recursos. 15 segundos. Que cuando te querés ir a atender por algún accidente, te dicen, mirá, tenés que aportar algo. Hay mucha gente que le pasa, ¿por qué no? Y porque la verdad que no contamos con tantos recursos. Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Por qué no cuentan con recursos? ¿Estaba Matías? Muy bien, terminó Matías y ahora es el turno de Rafael Lescano. ¿Cuál es la propuesta para la salud de las personas? ¿Qué propuesta tiene para pasar el personal de contrato a un sueldo seguro? ¿Y cómo lograr mejorar el nivel de servicios que necesita el ciudadano? Como peronistas ponemos a la persona humana como el centro de toda nuestra acción política. Por eso, antes de que Perón gobierne el país, no existía el Ministerio de Salud en Argentina. Se creó con el médico Ramón Carrillo, se creó la carrera de enfermería, se hicieron campañas de vacunación por todo el país con el tren sanitario y se eliminaron varias enfermedades endémicas. Ahora creo que todo el debate, los 4 temas que vamos a tratar, van a estar atravesados por el tema del financiamiento, porque estamos hablando de áreas del Estado que se necesitan financiar. Y hoy es muy difícil debatir sobre financiamiento porque tenemos sobre el cuello de los argentinos y las argentinas una soga que se llama FMI, que cada 3 meses viene a decirnos en qué tenemos que gastar y en qué no. Entonces el financiamiento que preguntaba Matías, hoy se está yendo para el Fondo Monetario Internacional. Nuestra propuesta es una salud al servicio de la gente y que esté regulada por el Estado, no por el mercado, porque hay cosas que no tienen precio y que no entran en la lógica de la oferta y la demanda. La vida humana no tiene precio, la salud no tiene precio, los órganos no tienen precio. Entonces, nosotros buscamos más inversión en salud, pero para eso tenemos que sacarnos encima el FMI. Y con respecto al sistema sanitario argentino, hace rato que se viene construyendo una propuesta de integrar el sistema de salud argentino, que tiene 3 niveles. El público, que a su vez se divide en 3, el nacional, el provincial y el municipal, el privado con las prepagas y el de las obras sociales. Entonces, lo que nosotros buscamos es una integración de esos sistemas para contar con mayor coordinación a través de un Ministerio de Salud que en el gobierno anterior fue eliminado, igual que el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que el Ministerio de Salud tiene un rol muy importante que jugar para coordinar las políticas de salud de todo el país, junto con el Consejo Federal de Salud, en el que participan los ministros de salud de cada provincia. Entonces nuestra propuesta es esa: sacamos encima el Fondo Monetario Internacional para que podamos decidir cuántas camas comprar, cuántos hospitales comprar, que en esta provincia de Corrientes el sistema de salud deje de ser un sistema de traslado, porque en las localidades del interior no hay médicos, no hay centros, no hay nada, lo único que hay es una ambulancia para venir a la capital. Entonces, más inversión, más Estado, y quiero decirle a las personas que nos están escuchando que todas las deficiencias que hay hoy se pueden mejorar, nos podemos hacer cargo y no tenemos que destruir lo que hay ni volver al pasado para salir adelante. Tenemos que dar vuelta a la página
ponernos a trabajar todos juntos para salir adelante de esta situación en la que no nos metimos nosotros. Está Rafael. Como peronistas ponemos a la persona humana como el centro de toda nuestra acción política. Por eso, antes de que Perón gobierne el país, no existía un Ministerio de Salud en Argentina. Se creó con el médico Ramón Carrillo, se creó la carrera de enfermería, se hicieron campañas de vacunación por todo el país con el tren sanitario y se eliminaron varias enfermedades endémicas. Ahora creo que todo el debate, los 4 temas que vamos a tratar, van a estar atravesados por el tema del financiamiento, porque estamos hablando de áreas del Estado que se necesitan financiar. Y hoy es muy difícil debatir sobre financiamiento porque tenemos sobre el cuello de los argentinos y las argentinas una soga que se llama FMI, que cada 3 meses viene a decirnos en qué tenemos que gastar y en qué no. Entonces el financiamiento que preguntaba Matías hoy se está yendo para el Fondo Monetario Internacional. Nuestra propuesta es una salud al servicio de la gente y que esté regulada por el Estado, no por el mercado, porque hay cosas que no tienen precio y que no entran en la lógica de la oferta y la demanda. La vida humana no tiene precio, la salud no tiene precio, los órganos no tienen precio. Entonces, nosotros buscamos más inversión en salud, pero para eso tenemos que sacarnos de encima el FMI. Y con respecto al sistema sanitario argentino, hace rato que se viene construyendo una propuesta de integrar el sistema de salud argentino, que tiene 3 niveles. El público, que a su vez se divide en 3, el nacional, el provincial y el municipal, el privado con las prepagas y el de las obras sociales. Entonces, lo que nosotros buscamos es una integración de esos sistemas para contar con mayor coordinación a través de un Ministerio de Salud que en el gobierno anterior fue eliminado, igual que el gobierno del Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que el Ministerio de Salud tiene un rol muy importante que jugar para coordinar las políticas de salud de todo el país, junto con el Consejo Federal de Salud, en el que participan los ministros de salud de cada provincia. Entonces nuestra propuesta es esa: sacamos de encima el Fondo Monetario Internacional para que podamos decidir cuántas camas comprar, cuántos hospitales comprar, que en esta provincia de Corrientes el sistema de salud deje de ser un sistema de traslado, porque en las localidades del interior no hay médicos, no hay centros, no hay nada, lo único que hay es una ambulancia para venir a la capital. Entonces, más inversión, más Estado, y quiero decirle a las personas que nos están escuchando que todas las deficiencias que hay hoy se pueden mejorar, nos podemos hacer cargo y no tenemos que destruir lo que hay ni volver al pasado para salir adelante. Tenemos que dar vuelta a la página, ponernos a trabajar todos juntos para salir adelante de esta situación en la que no nos metimos nosotros. Al representante de Juntos por el Cambio, primero, según tu propuesta, ustedes están hablando de mayor inversión en salud. ¿Por qué durante el gobierno de Macri degradaron el área de salud del Ministerio a Secretaría? Y después, ¿por qué siendo gobierno en Corrientes no le mejoran la situación laboral y salarial del personal de salud, sino todo lo contrario? Durante los 20 y pico años que tenemos de gobierno radical en Corrientes, la situación de los trabajadores de la salud está siendo cada vez peor. Bien, en primer lugar... Juan, 2 minutos, perdón. Dale, 2 minutos. bien. En primer lugar, algo que se ve es que la inversión que se hace en el área de salud es un gran porcentaje del PBI respecto a las demás partidas. Y que no necesariamente esto va a implicar que sea de calidad. Es decir, es algo, por ahí no es matemático esto, es decir, yo invierto más, es decir, gasto más, no necesariamente implica que mejore la calidad. Lo que nosotros tenemos que buscar, es decir, es optimizar los recursos. Es decir, como hoy tenemos una situación muy complicada en términos económicos y que se vio también en años anteriores, no podemos decir vamos a gastar más. Es decir, con lo que hoy tenemos, lo que necesitamos es mejorar la calidad que existe del servicio público. Es decir, que el ciudadano que se vaya a atender a un hospital no vaya a caer hablando mal en el servicio público, sino que él opte por ir ahí. Y después, respecto a la salud, en el caso de Corrientes, nosotros, y acá lo hablo como Espacio Pro, también criticamos dentro del espacio de Cómo Vamos Corrientes la situación que tienen los médicos. Es decir, es algo que estamos trabajando.
que nosotros como partido ya nos posicionamos en una situación y que por ahí son discordancias que hay dentro de una alianza. Si bien creemos, y eso es algo que se va a trabajar con el proyecto nacional en el cual se busca justamente federalizar las políticas de sanidad, es lograr homogeneizar ese trato y no que haya tantas heterogeneidades o tantas diferencias entre lo que es la salud caso Chaco, lo que es la salud caso Cava o demás lugares del país, sino que sea un eje transversal. Para Rafael en este caso, ustedes tuvieron en sí el manejo en términos generales de lo que fue la pandemia y generó grandes costos, ya sea en términos de mortandad no fue el más bajo a nivel mundial y también generó costos muy grandes a la economía. Es decir, ¿cómo ustedes en primera línea pueden justificar esto? Es decir, no nos fue bien en salud, no nos fue bien en la economía, qué es lo que creían que había que priorizar y qué plantean realmente para que se empiece a mejorar o justamente a homogeneizar y que sea más igualitaria, hablando mal, la salud a nivel país y que no se vea tantas diferencias entre por ahí algunas provincias que son más cercanas al gobierno y otras que no. Bueno, con el tema de la pandemia, lo primero que priorizamos fue la vida de las personas en un momento que no había información suficiente sobre el virus. Y con respecto a la mortandad, creo que estuvimos en el promedio mundial y además priorizamos la vida, no tuvimos una catástrofe de muertos y también a la vez cuidamos la economía a través del IFE, poniendo plata en el bolsillo de la gente que no podía salir a trabajar, y también a través de los programas ATP y Repro, que era poniendo plata en el bolsillo de las empresas, pagando el salario de los trabajadores que no iban a trabajar. También los trabajadores hicieron un gran esfuerzo durante la pandemia, aceptando trabajar por menos salario por la situación de crisis económica que había. Entonces, en la pandemia, el Estado se ocupó de cuidar la vida de las personas buscando vacunas de todos los países y consiguiéndolas en el tiempo más rápido posible, teniendo una población vacunada rápido también. Llegamos al 76% de la población con todas las dosis recomendadas. Conseguimos respiradores, conseguimos camas, no se saturó el sistema sanitario, no tuvimos que ver a los muertos como vimos imágenes en Italia, cementerios de gente en las calles, eso no lo vivimos en el país. Es difícil poder ver los logros de la catástrofe que no pasó, pero consideramos que la pandemia se manejó bien dentro de los parámetros mundiales, cumplimos con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y para el futuro tenemos que discutir muchas cosas. Por ejemplo, la pandemia surgió, hay discusiones sobre cómo surgió la pandemia, una de ellas es por el famoso murciélago, la sopa de murciélago. Entonces, tenemos que discutir cómo nos alimentamos también para discutir el tema de la salud, tenemos que discutir cómo cuidamos el ambiente para cuidar nuestra salud. La pregunta va para Matías, pero antes voy a acotar respecto a la cuestión de la pandemia, que Argentina fue uno de los países donde más muertos hubo, digamos, así que hay que tener en cuenta, o sea, a nivel promedio, eso nada más. Y bueno, sí, también relacionado con la pandemia, con las cuestiones de salud en general, digamos. O sea, Matías planteó que la libertad de mercado puede mejorar la situación de la salud de la gente. Durante la pandemia, 4 o 5 laboratorios crearon la patente para la vacuna contra el COVID con gran base de financiamiento estatal. O sea, no lo digo yo, lo dicen hasta incluso los gobiernos de Estados Unidos, los gobiernos de Argentina, que no son de izquierda, digamos. Entonces, esas empresas que crearon la vacuna con financiamiento estatal, con apoyo estatal, después mantuvieron las patentes privadas mientras se estaba muriendo gente. O sea, y esto no es joda, o sea, esta pandemia ocurrió, digamos, ¿no? Entonces, porque él cree que la libertad de mercado puede llevar a que la gente tenga una mejor salud. Si al empresario, ¿qué le va a importar si una persona en un barrio se está muriendo o no, o si tiene problemas de salud mental o no? Al empresario lo que le importa es su sede de ganancia, digamos. Y esto, o sea, hay que tenerlo en cuenta en cualquier lugar donde hay empresas privadas de salud. Fíjense cómo trabajan los trabajadores ahí. Hay enfermeros que trabajan hasta 10, 12 horas cobrando salarios de miseria y a los tipos no les importa que mejore la salud de la gente, a los tipos les importa mejorar su ganancia. Rodrigo, sí, la pregunta, por favor, porque, la libertad, porque ellos creen que la libertad de mercado mejoraría la calidad de vida de la gente si la realidad no es así. Vamos a hacer la pregunta. Claro. Perdón.
No hay problema, ya entendimos la dinámica. Bueno, la verdad que yo también quiero acotar algo antes de responderte. Y yo te quiero preguntar, ¿no? Porque ustedes siendo un espacio fuerte, un espacio que lleva tiempo. Perdón, ¿esa sería tu pregunta ya para él después o no? No. Ah, pues tenés tiempo para hacerle después la pregunta que vos quieras. No. Sí. Yo te quiero plantear lo siguiente, y lo hago como una afirmación, porque claramente ustedes en tiempo de pandemia tampoco que hayan tomado las riendas de las cosas, porque claramente no eran gobierno. Yo te quiero preguntar, ¿dónde estaban cuando, por ejemplo, desde el Frente de Todos guardaban respiradores, guardaban recursos, los dejaban ahí juntando polvo? ¿Dónde estaban ustedes, los supuestos humanistas y los que van por aquellos que quieren privatizar, o que quieren, cuando incluso esos nativos vienen de gente que pertenece al sector privado? Entonces, a mí la verdad que me llama la atención, pero ahora sí, respondiendo a tu pregunta, privatizar no significa cerrarle las puertas a la gente, significa darle la oportunidad, en este caso de la Libertad Avanza, darle la posibilidad de elegir, de optar. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que, como vos mencionás, que vive en estado de vulnerabilidad, vive en estado de pobreza. Generalmente no les queda de otra que ir a la primera salida de auxilios que tienen en la esquina de su casa, en la cual, lamentablemente, a causa de no tener recursos, no son bien atendidos. Esa es una realidad y mucha gente ha muerto a causa de eso. Yo creo que todos sabemos muy bien. Entonces, el tenerle miedo o cierto rechazo a la privatización, en este caso, la verdad que me parece un poquito hipócrita, porque estamos hablando de mejorar la calidad de vida de las personas, muchachos. No estamos hablando del bienestar de un empresario, estamos hablando en este caso de dar a elegir a la gente en dónde quiere hacerse atender, en dónde quiere ir, dónde quiere recurrir, como también el 10 segundos de salud. Y no me respondiste por qué los empresarios de los dueños de las vacunas no liberaron las patentes para que no se muera la cantidad de gente que se murió durante la pandemia. Pero yo no estoy para responder por otros empresarios. Yo estoy Pero para vos estás planteando la libertad, vos estás planteando la libertad de mercado, digamos. No, la libertad de que la gente ¿Quién pueda hace la elegir libertad? a dónde acudir. Bueno, Sí, esa sería la... si tenés, perdón, voy a acotarlo. Si tenés 30 segundos, por favor. Si tenés alguna pregunta para ciertos establecimientos o personas o estamentos privados, directamente buscar la forma de comunicar y sacarte las dudas. Yo te planteo las ideas y me estoy respondiendo. Gracias. A Matías le pregunto, ¿cómo va a elegir la gente dónde atenderse si no tiene plata? ¿Y cómo van a hacer ustedes para hacerle llegar la plata a la gente? Porque eso es lo que estuviste diciendo, que van a financiar a la demanda. ¿De qué manera
¿Cuál es el monto? ¿Para qué tipo de enfermedades? Mira, primeramente yo creo que en ningún momento dije que no se va a financiar a las personas, es más, lo dije. Sí, por Que eso la idea como- es financiar, en este caso, a la demanda y no a la oferta. Nosotros creemos en la capacidad de que el Estado no tiene que ser inmenso, tiene que ser un Estado que provea lo necesario a los habitantes. Por eso es que no dejamos de lado el interés en, como Estado, querer estar presentes para la sociedad. Es algo similar a lo que ahora en el tema de educación se va a mencionar, de querer nosotros apoyar a las decisiones de las personas para con las diferentes entidades o establecimientos privados. En el caso de la salud, concretamente, como ya se lo mencioné anteriormente ¿cómo era tu nombre? Rodrigo, disculpame. Nosotros queremos de una vez por todas eliminar ese sistema que no ha llevado a buen puerto a ninguna persona, porque los establecimientos públicos, que muchos dicen gratuitos y públicos, que verdaderamente no lo son, no han sido de demasiada utilidad para la gente. Entonces, desde la Libertad Avanza lo que nosotros queremos es financiar. La palabra financiar, no te puedo hablar de montos, porque eso obviamente que se definirá. Acordate que es un trabajo territorial y de análisis previo a realizarse todo lo que esta economía nos va a dejar después del 10 de diciembre. Tomar una decisión ahora sería totalmente inadecuada. Pero el Estado va a estar presente, sí, en ese caso, para la sociedad respecto a la salud, respecto a la financiación, respecto al acompañamiento. También, por supuesto, teniendo en cuenta las diferentes patologías que puede llegar a tener una persona. Es un análisis muy complejo, pero que lo vamos a llevar a cabo. Esta vez es el momento de apoyar a la gente y de no dejar de lado tampoco a los establecimientos ni a aquellos que durante muchísimo tiempo han habitado sectores públicos, sino de verdaderamente darle prioridad a la gente, darle 10 prioridad segundos. al pueblo. Gracias. Bueno, en principio, también con el tema de salud, que me olvidé de mencionar, estamos hablando de un problema de financiamiento y claramente, si no nos sacamos la bota del Fondo Monetario Internacional de la cabeza, va a ser imposible pensar en un financiamiento como corresponde para la salud pública y para la educación pública. Nosotros, a diferencia de, por lo que estoy escuchando de otro espacio, tenemos claro que hay que fortalecer tanto la salud pública como la educación pública. Y en eso no tenemos ambigüedades, no decimos una cosa, pero bueno, la otra también, ¿no? Nosotros consideramos que es la base de un país soberano y con perspectiva para sus poblaciones, con una salud pública y con una educación pública como corresponde, fuerte. Para eso pedimos el financiamiento, un mayor financiamiento, elevar la inversión educativa del 10% del PBI. Recientemente el candidato Massa anunció un 8%. Nosotros saludamos esa decisión, pedimos que sea el 10%. Garantizar el ingreso y la permanencia y el egreso de todos los jóvenes y las jóvenes de esta patria y de los adolescentes y los chicos en todos los niveles educativos. Que no haya una imposibilidad económica o social que impida que un chico o una chica de este país comience la primaria y la termine, comience la secundaria y la termine, y comience también los estudios superiores, que eso también es una gran deuda de los últimos años. Es impresionante la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a los estudios superiores, ya sean terciarios como universitarios. Y nos parece que eso, si nosotros queremos ser una nación grande, es algo que tenemos que resolver. Por eso es que también pedimos que haya una nueva ley de educación superior que deje atrás los principios de la ley de educación superior de la década menemista, que impuso esto de los aranceles encubiertos o no tan encubiertos, que impuso esto de los exámenes de ingreso, también en las distintas facultades. Nosotros acá tenemos ejemplos en la Facultad de Medicina, que también esto que hablábamos de la salud anteriormente. ¿Cómo podemos pensar en una salud pública de calidad si la Facultad de Medicina es prácticamente privada en la UNE?
Nosotros lo que planteamos es que vuelva a ser la universidad gratuita, libre y con un ingreso irrestricto. También, como en el caso de la salud, que los docentes sean buen pagos. No puede ser que los docentes en Argentina estén cobrando la miseria que están cobrando. No puede ser que un docente, con todas las horas que tienen a cargo, no puedan llegar a cubrir la canasta básica para no estar en la pobreza. Así que mayor inversión en educación para la infraestructura de la escuela, de los colegios, de la universidad, ingreso irrestricto y un aumento salarial para todos los docentes. Vale, primero que nada hay que entender que la educación en sí tiene una misión de ser transformadora de la vida, lo cual ayuda a nivelar hacia arriba siempre, es decir, permitir que haya un ascenso, podemos decirlo, en clases sociales, generando un desarrollo tanto personal y a su vez un desarrollo económico, es decir, países con mayor capital humano, con personas más formadas, también permite que haya mayor producción. Y esto en sí lo que nosotros desde Juntos por el Cambio proponemos, y es algo que tenemos certeza que funciona, es que los chicos, los jóvenes, tienen que estar en las aulas, tienen que estar aprendiendo en este preciso momento. Y en sí, allá donde nuevamente, igual que en el caso de la salud, lo que buscamos es un trabajo coordinado nuevamente con las provincias, porque como se sabe, la educación es potestad, tanto primaria y secundaria, de la parte provincial, y que siempre se ven muchas diferencias entre distintas provincias en esta temática. Así que una primera medida que tenemos que tomar y un gran desafío que tenemos es lograr homogeneizar y poder lograr equilibrar este sistema educativo, que sea realmente federal. Y por otro lado, creemos, y lo vamos a hacer por sobre todas las cosas, es declarar la educación como un servicio esencial. Es decir, que los jóvenes, que los chicos tengan mínimo 190 días de clases ininterrumpidos, porque sabemos que la formación de ellos es algo que es una inversión que la hacemos hoy, que la vamos a ver reflejada en 30 años. Es decir, es algo que lo tenemos que pensar así. Y en sí, eso nos lleva a un gran problemática, es decir, ¿cómo hacemos el seguimiento de esto? ¿Cómo vemos ese progreso que tienen los chicos? Es decir, hoy hay muchos jóvenes que salen de la primaria, muchos chicos, vuelvo a repetir, que no saben leer, que no saben escribir, que no pueden comprender un texto, no pueden hacer una suma, una matemática. Y ahí es donde queremos justamente empezar a modernizar el sistema educativo. Esta modernización, primero que nada, va a través de una evaluación y un seguimiento del avance de estos chicos, es decir, buscar un programa de alfabetización para ellos. Y por otro lado, empezar a ver cuáles son las demandas, cuáles son las necesidades que tiene el mercado laboral, qué es lo que la economía del futuro nos está pidiendo. Es decir, qué es lo que alguien que hoy tiene 4 años va a necesitar saber dentro de 20. Esa es nuestra propuesta. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a tener previsibilidad de lo que va a suceder. Por otro lado, también en el caso de la universidad tenemos que empezar a modernizarla. Tenemos que ver cuáles son las carreras que son esenciales, si necesitamos modificar, si hay carreras que son muy largas y tenemos que acortar, dar un título intermedio. A su vez, para que esto sea posible, tenemos que nuevamente tener una relación con el sector privado, es decir, qué es lo que necesitan que los jóvenes sepan, con el sector académico, es decir, cómo incentivar a que los chicos se metan en la parte de generación de conocimiento, que algo es muy importante, y justamente empezar a generar en sí esa vocación científica. Y justamente todo esto no puede ser posible sin que haya docentes formados, sin que haya docentes que tengan un salario real, que acompañen a la educación, que realmente vivan bien. Y acá lo que buscamos es tanto evaluarlos a ellos, pero por sobre todo evaluar cuáles son las instituciones que los forman a ellos, es decir, si hay deficiencias en el proceso de formación de docentes o si hay deficiencias en los docentes y buscar mitigarlo. Como uno de los desafíos que tienen que tener en relación a la educación es primero mejorar la calidad salarial de los trabajadores, la infraestructura de las escuelas, digamos, no puede ser que los chicos vayan a escuelas donde falten porteros, donde no hayan agua. Bueno, también que se le brinde, digamos, las computadoras, porque realmente hay chicos hoy en día que no tienen computadoras para estudiar. No hay wifi en Argentina, hay barrios donde los chicos no tienen wifi para acceder a la información. Y bueno, o sea, en ese sentido también lo que nosotros planteamos es justamente que los docentes tengan un salario alto, porque eso va a permitir que el docente pueda ejercer con mayor calidad el nivel pedagógico. Y para eso no puede ser que un docente esté trabajando 3, 4 turnos para poder llegar a fin de mes, digamos, porque obviamente eso reduce la calidad educativa. Y en ese sentido lo primordial es volver a nacionalizar el sistema educativo,
que con la ley menemista, digamos, de 1995 se las dio a las provincias sin darle el financiamiento necesario, y desde entonces las provincias vienen a su vez ajustando cada vez más en educación. Y en ese sentido, o sea, hay que destinar un mayor presupuesto para educación. En Argentina, si bien, o sea, ahora Massa dice que va a destinar el 8% del PBI, eso es una falacia, porque también Massa, en el mismo presupuesto, estipula que va a haber un 60% de inflación. Lo mismo dijo para el año 2023, o sea, si alguien cree que va a haber 60% de inflación en Argentina en 2024, y la verdad que debe hablar con su perro muerto, seguro, pero no creo que sea así. En ese sentido, digamos, lo que nosotros planteamos es que hay que mejorar el presupuesto en educación, porque eso va a llevar a que, primero, que mejore la infraestructura. O sea, cualquier persona sabe que uno estudia mejor si es que está en mejores condiciones, digamos. Incluso los mismos filósofos, cuando estudiaban, lo hacían con un jardín, lo hacían, o sea, en una condición óptima para poder estudiar. Y bueno, también lo que nosotros estipulamos es que hay que sacarle la educación a las iglesias, digamos. No puede ser que la iglesia siga metida en la educación y no permita, por ejemplo, que se aplique la ESI, cuando la ESI viene, o sea, se viene demostrando que con educación sexual integral se han salido a la luz miles de casos de abuso sobre los chicos, digamos. O sea, cuando el candidato de la Libertad Avanza quiere que los chicos se formen con pornografía, desde la izquierda lo que nosotros decimos es que hay que formar a los chicos con educación sexual integral. O sea, en ese sentido es importante que el movimiento de mujeres salga otra vez a la calle y le exijan a los gobiernos, tanto provinciales como nacionales, que se aplique realmente la ESI en las escuelas, digamos. 15 segundos. Así que, bueno, y después también lo que hay que hacer es darle más participación a los estudiantes, digamos. O sea, nosotros en Argentina tenemos la historia de un movimiento estudiantil que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias políticas. En ese sentido, me parece importante que desde su programa hayan dado voz a los jóvenes, porque justamente los jóvenes son los que forman parte de las universidades en su mayoría, y también de los colegios secundarios. Así que hay que darle participación a los estudiantes para que también sean parte de qué es lo que queremos hacer con la educación, porque, o sea, hoy en día la educación está al servicio de las grandes patronales, digamos. Bueno, primeramente se debe aclarar que la educación en nuestro país hoy en día es pésima, es un desastre. Esto es algo que muchas familias lo viven día a día, y es por eso que desde el Espacio de la Libertad Avanza proponemos ofrecer a cada estudiante un sistema de vouchers. Este sistema de vouchers lo que va a permitir es que cada estudiante pueda elegir también dónde ejercer su estudio, su derecho a estudiar. Lo puede hacer en un establecimiento estatal o privado. ¿Esto en qué va a ayudar? En que los establecimientos generen nuevamente, como lo dije en el estado de salud, genere competitividad, y no tan solo se mejore la calidad en la que se brinda por parte de los docentes las diversas clases, sino que además también en infraestructura esto tendrá un gran impacto. Y es que hoy y siempre el Estado lo que ha realizado es derivar un presupuesto para cada provincia, para cada municipio, para supuestamente cada establecimiento público y gratuito. Presupuesto que, por supuesto, si desde Nación es 10, al establecimiento llega menos de medio. Entonces, lo que se tiene que tener en cuenta en este caso es que tanto los salarios como la infraestructura, como el mantenimiento de los centros educativos, es tan precarizado a causa de que el Estado, en una circunstancia de presencia, en realidad lo que ha hecho es entorpecer la calidad de aprendizaje que se otorga en cada establecimiento. Voy a poner un ejemplo que en todos los lugares sucede. Yo lo pongo desde mi perspectiva personal porque me ha tocado vivirlo, que en muchos casos los establecimientos públicos, para pintar una pared, para poder realizar algún tipo de cambio estructural, lo que hacen es recurrir a las cooperadoras. Hablo de establecimientos públicos, ¿no? Recurrir a las cooperadoras, o decirle a sus alumnos que vendan rifas, o que se busque alguna manera de recaudar ese dinero para poder realizar ese trabajo. Establecimiento público se supone que recibe presupuesto estatal para poder solventar cualquier tipo de requerimiento.
que es algo que hoy en día lamentablemente no se ha visto. Este sistema de voucher ha funcionado en diversos países que tienen un gran avance, no solo económico, sino educacional, 20 segundos. porque compromete a quien quiere verdaderamente estudiar a que lo realice. Entonces, de nuestro espacio proponemos, ¿querés estudiar? Genial. Te damos una tarjeta, mes a mes depositamos tu dinero para que vos puedas estudiar en donde se te apetezca, y a su vez mantenemos también los sistemas de educación. Bueno, el 22 de octubre va a haber 2 proyectos en disputa con 3 candidatos. El que representamos nosotros es el de la educación pública, el de la universidad gratuita, que es gratuita desde 1949, año en el que Juan Domingo Perón eliminó los aranceles. Y a partir de ahí la matrícula de estudiantes universitarios se elevó en millones. Y los otros 2 proyectos, el otro proyecto está representado por el candidato de La Libertad Avanza y la candidata de Juntos por el Cambio, que es el proyecto de la privatización, del ajuste y de gente que piensa que en la educación pública se cae por desgracia. Nosotros financiamos, invertimos en la educación. Durante el kirchnerismo creamos 17 universidades públicas, nacionales y gratuitas nuevas que permitieron que hijos de trabajadores ingresen a la universidad por primera vez en su familia. Además tenemos las becas Progresar, que llegan a 1.700.000 estudiantes y que ahora la aumentamos a 20.000 pesos. Y hace una semana el ministro Massa presentó una nueva ley que no es solamente de financiamiento educativo, sino que incorpora otras cuestiones que se va a tener que discutir en el Congreso, y ahí se van a caer las caretas, porque proponemos subir el presupuesto del 6% del PBI, que eso lo hizo Néstor Kirchner, ahora Massa lo propone subir al 8%. Ahí en ese proyecto de ley está la propuesta de los 190 días de clases, 25 horas semanales para la primaria, y que la mitad de los chicos que van a la escuela tengan jornada completa. Proponemos también incorporar la robótica y la programación en la educación secundaria en los últimos años, teniendo en cuenta la revolución industrial y tecnológica que estamos viviendo. Y también en el proyecto de ley se propone la creación de carreras cortas, de tecnicaturas, así que espero que Juntos por el Cambio lo acompañe cuando se trate en el Congreso, no como hoy, que no acompañó la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Entonces, en educación, como en todos los ámbitos de la vida y de la política argentina, proponemos un Estado presente, sin palabras mágicas, sin discursos bonitos. Hay un estudio de la Universidad de San Juan que dice que si eliminamos la universidad gratuita, cada estudiante tiene que pagar 3 millones de pesos por año. Entonces el voucher que proponen algunos debería ser de 300.000 pesos por mes en la tarjeta que dijeron. No dicen el monto, no dicen cómo lo van a financiar, solamente proponen cosas que después no se van a cumplir. Ya sabemos qué pasa cuando nos proponen maravillas, como nos propusieron que no iban a devaluar, no iba a haber tarifazo, que iba a quedar el fútbol para todos, que se van a construir 3.000 jardines, y después no pasó nada. Entonces creo que hay que prestar atención a esos discursos y ver la realidad, lo que pase ahora en el Congreso cuando se debatan estas cuestiones. No, para el representante de Libertad Avanza, no le voy a preguntar de cuánto es el voucher porque veo que no hay mucha precisión, pero si va a seguir subsidiando el Estado en un gobierno de Milei a la educación privada, o van a dejar también que la educación privada esté bajo la tutela del libre mercado. Porque hasta ahora la educación privada en Argentina es subsidiada por el Estado, en algunos casos hasta el 100%. Como vos decís, en algunos casos. Pero desde la Libertad Avanza lo que se propone es que todos los establecimientos, ya sea privatizados o los que queden por privatizar, generen esa competitividad en el mercado. Porque si no, a ver, de qué otra manera nosotros podríamos ver las cualidades de cada docente o de cada alumno a través de su interés de estudiar. Es decir, esto es simple. Hay muchísimos chicos que lamentablemente dejan sus estudios en la secundaria, otros por diferentes aspectos, incluso en la primaria, otros en la universidad por diversos motivos. Pero acá la realidad es que el Estado, en su querencia por estar constantemente, lo único que ha hecho es ir destruyendo poco a poco
la calidad de la educación en la Argentina. Entonces, como yo puse el ejemplo de que cómo es posible que alumnos tengan que recaudar por su cuenta para llevar a cabo un proyecto o incluso una obra en un establecimiento que es público y supuestamente gratuito, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, si vos mencionás el caso de los establecimientos ya privatizados, por supuesto que van a tener el rol de competir y de tener a los docentes mejores capacitados para brindar la mejor enseñanza. Porque eso es lo que permite que a largo plazo se generen ciertas variedades de posibilidades tanto para los alumnos como para la familia de esos alumnos también. Porque lamentablemente muchos chicos hoy en día, como ya reiteré, dejan en la escuela por motivos de quizás falta de entendimiento, falta de comprensión, falta de que no se haga un hincapié concreto en ciertas cosas como es la comprensión de texto, las matemáticas, por ejemplo. ¿Qué clase de relevamiento hay para eso? ¿O qué clase de relevamiento hay para los alumnos que dejan la escuela? ¿Le van a quitar los subsidios a los docentes? ¿No? Mi pregunta también va para Matías. Vos acabaste de plantear, cuando estabas hablando, que la educación argentina es pésima. Puede ser. Y ahí en este caso van dos preguntas relacionadas. Si vos crees que la educación, en este caso universitaria, es pésima, ¿por qué la Argentina es uno de los exportadores más grandes de capital humano? Es decir, vemos que gran cantidad de científicos, gran cantidad de académicos y gente es prestigiosa a nivel mundial y son argentinos. Podemos nombrarlo, por decir uno, Iván Werning ahora, en caso de economía, que puede ser un Nobel capaz en algunos años. Y vos crees, porque escuché que su candidato, Javier Milei, habló de eliminar el CONICET. ¿Vos crees que no es necesario tener un espacio donde se haga la producción en innovación, en investigación, que genere mayor conocimiento? ¿Puedo refutar? ¿Puedo hacer una pregunta también? ¿Puedo? Ahora cuando te toque preguntarle a alguno de... Bueno, primero sí, la respuesta y después si querés... Bueno, en el caso de... Primero te respondo el caso del CONICET, que ha causado bastante controversia. ¿A vos te parece que en el caso del CONICET, que vos decís es un medio de grandes investigaciones, de un portador de grandes científicos y personas que están involucradas, y ahora perfectamente podés agarrar tu celular, entrar a la página del CONICET y te encontrás con informes o presentaciones que dicen investigar a la vida de Arjona o la vida de un personaje de Disney o a distintos personajes ficticios que nunca existieron? La verdad que si considerás que eso es demasiado importante para la sociedad argentina, cuando claramente que las personas que están ahí sí están muy capacitadas y por ende que deben estar en entidades privadas, ¿por qué entonces dejar que sigan siendo manipulados por un sistema que lo único que hace es fomentar la creencia hacia un tipo de cosas? También me falta agregar que había un informe acerca del kirchnerismo, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de, como vos decís, los universitarios, las personas que han triunfado desde las universidades públicas, también privadas, hay que considerar algo, que las oportunidades no siempre son iguales para todos. Y es ahí cuando muchos se aprovechan de eso de que donde hay un derecho, donde hay una necesidad hay un derecho. Sí, perfecto, pero los derechos alguien los tiene que pagar. Necesidades son infinitas. Y no todos tienen la posibilidad, en muchos casos, quizás por decisión propia o quizás por factores externos, de poder estudiar. Entonces, esto es simple. Las personas que quieran y tengan la convicción de querer estudiar, lo van a hacer y van a tener todo el apoyo correspondiente. Aquellos que no, tomarán sus iniciativas. Obviamente que, como ya dije, si no se implementa un relevamiento para conocer el por qué esas personas no estudian o por qué no acuden a la universidad, por ejemplo, claramente que nunca vamos a tener una respuesta concreta. Dale, lo único que quiero agregar ahí, yo no te planteé que el CONICET esté funcionando bien. Te estoy planteando el CONICET como institución, como un generador de investigación, como un generador de conocimiento. Te comenté las investigaciones que hacen. Bueno, la pregunta es para Rafael, de todos, ahora un por la patria, en el sentido de que su candidato, digamos, Massa, porque bueno, si bien ha planteado un aumento de presupuesto, es falaz, como lo dije hoy, respecto a la inflación que va a haber el año que viene. También dijo que se terminó la joda y que no por cualquier cosa se puede hacer paro en la Argentina, eso lo dijo hace poco,
y en 2015 había planteado que los más docentes eran los que tenían, o sea, que faltaban mucho a las clases. Cuando él siendo diputado fue uno de los diputados que más faltó a las sesiones, digamos. También Cristina dijo que los trabajadores de la educación eran los que más vacaciones tenían, quejándose, parece, digamos. En ese sentido, lo que yo le pregunto, digamos, a Rafael, es si él considera que, o sea, que un gobierno que viene de la mano del FMI desde hace años, digamos, que solamente promete que va a romper, después no rompe, si él considera que van a acompañar realmente a los trabajadores de la educación cuando tienen este discurso y que después también se ve reflejado en las represiones que hacen a los trabajadores docentes, por ejemplo en el Chaco, donde el capitalismo... Bueno, ¿cuál sería la pregunta, Rodrigo? Porque Si es si que no, van a es muy acompañar a largo. los trabajadores docentes, digamos, realmente, o si van a tener las mismas políticas que viene teniendo el peronismo desde hace años, ¿no? Bueno, al FMI lo echamos en el 2005 con Néstor Kirchner. Le pagamos la deuda, se fue y tuvimos independencia económica para decidir nuestras propias políticas acá en Argentina. También recuperamos la paritaria nacional docente y sí queremos que haya 190 días de clase, pero también acompañamos a los reclamos de los trabajadores. No voy a hablar del gobernador vecino, sí de nuestras políticas a nivel nacional de Unión por la Patria. Y como te digo, nosotros no queremos al FMI acá en Argentina. En el 2005 le dijimos chau y ahora estamos negociando y lidiando con ese cepo que nos dejaron. Siempre vamos a estar a favor de los trabajadores, por eso en el 2015 Cristina dejó el salario promedio más alto en dólares de Latinoamérica, $700, lo pueden buscar en cualquier página sin acusar de kirchnerista al medio. Entonces vamos a seguir con esa línea de proteger a los trabajadores, proteger a los vulnerables y promover a los sectores que hay que promover. Juan, Sí. ¿vos considerás eficiente entonces el trabajo del CONICET? ¿Esa es tu pregunta? Exacto. Mira, yo, desde mi perspectiva, y creo que la perspectiva de Junto por el Cambio, entendemos que el CONICET hoy no es eficiente. Entendemos que los conocimientos, las líneas de investigaciones, en gran medida que se dan en algunas áreas, no están siendo utilizadas de forma correcta. Es decir, lo que nosotros proponemos en sí es una reforma del CONICET. Entendemos de que la institución como sí, el funcionamiento, por así digámoslo, normativo del mismo, es correcto. Es decir, genera conocimiento, genera sobre todo proyectos de innovación y desarrollo, y vemos que en países que están muy desarrollados hay una constante relación entre el sector académico, podríamos ver los casos de Estados Unidos, es decir, universidades, con respecto a empresas. Es decir, nosotros creemos desde nuestro espacio que la parte académica, que la parte de investigación es necesaria. Y es necesario de que en este caso lograr el funcionamiento del mismo y que vaya una relación constante con los demás sectores. No sé si respondo a tu pregunta. Está bien, gracias.
Bueno, Cada uno. con el tema de la elección para los isleños de Malvinas, digamos, la elección sobre nacionalidad, ¿qué pensabas de este tema? ¿Cómo? Disculpame. De la elección de los isleños sobre cómo representarse, digamos, desde Malvinas. No voy a opinar de eso. Bueno. ¿Quién va a garantizar que la inflación baje sin que la gente padezca ajustes constantes? Bueno, acá hay que recalcar algo importante, que mucha gente, para ir ensuciando, que ya lo han hecho de diferentes espacios, intentar ensuciar a Javier Milei, lo consideran como un mesías, que no lo es, porque es una persona de carne y hueso, que se involucró en política para provocar un cambio. Y muchos están criticando por el hecho de que, como hace hincapié en esa pregunta, supuestamente se proclama que esto va a ser rápido, que no va a ser un proceso que va a ser espontáneo. Una vez que asuma Javier Milei, todo va a cambiar, todo va a mejorar, cuando tenemos que tener en cuenta que, como ya dije, venimos de 100 años de socialismo y arreglar el país va a llevar un proceso, que incluso él mismo ha dicho que son procesos que no es de una gestión, que no es de 4 años, sino que va mucho más allá. Pero hay que concientizar a las personas de que si no provocamos ahora el cambio a través de nuestro voto, vamos a seguir igual, van a pasar otros 100 años y lamentablemente nada va a cambiar. Es decir, como yo dije hoy, el ajuste lo tienen que pagar los políticos, no la gente de bien. La gente que labura y que todos los días se levanta y ejerce su labor, tiene que ser verdaderamente valorada y apoyada por un Estado que no opaque y no aplaste sus sueños con la supuesta dicha de Estado presente. No, las pymes, las empresas, los laburantes no quieren un Estado presente, quieren trabajar, quieren progresar. Bueno, mañana 20 de septiembre es el debate de los vicepresidentes. ¿Qué tanto pensás que puede influir en los votantes del rol del vice en las elecciones? ¿O decís que todo lo concentran en el candidato a presidente únicamente? Para mí, la opinión, en este caso, no solamente de los que van en las listas, ya sea presidente o vicepresidente, son importantes, sino también es importante la opinión del espacio. Es decir, nosotros no nos caracterizamos por seguir una personalidad, por seguir un líder mesiánico, sino nos caracterizamos por ser un espacio de trabajo, un espacio de distintas opiniones que se ven como esas heterogeneidades buscan en sí un bienestar mayor, buscan la manera de consensuar entre los distintos espacios, en este caso radicalismo y PRO, que son los que están en la lista, para plantear un plan de desarrollo que queremos para la Argentina. Así que, si bien siento que es importante, porque así es lo que pueda mañana plantear, en este caso el candidato a vicepresidente, también es importante lo que plantee cada uno de los militantes y cada uno de los que ocupan un espacio dentro del Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son sus políticas sobre los derechos humanos y cuáles van a ser sus políticas ambientales? Justo venía de eso también. Justo venía. No, sí, dale. Bueno. Contestar en un minuto o un minuto y medio para Dale. Sobre los derechos humanos y los derechos ambientales. Sí. ¿Está dicho, no? Bueno. Esto es algo que hace tiempo se viene diciendo, desde el espacio de la libertad avanza, es que mucha gente busca esclarecer ciertos temas como este, el derecho humano, el tema ambiental, el tema de las disidencias, el tema de, por supuesto, el Ministerio de la Mujer, que es bastante controversial también. Nosotros en nuestro espacio tenemos como prioridad, y esto es algo que como liberal libertario siempre proclamamos, y es que el liberalismo es respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Es decir, en el derecho humano nosotros consideramos que respetar la propiedad privada, respetar la capacidad de progreso de cada persona es prioridad. Y respecto al ambientalismo, que surgen muchas preguntas, la verdad que son, no digo que inválidas, pero sí considerando que hoy en día hay muchas provincias, incluso una provincia vecina, con un ex gobernador que durante muchísimo tiempo se basó en destruir hectáreas completas de pino, nadie decía nada, ahí muy pocos saltaban con el tema ambiental. Hoy en día, por supuesto, que se busca todo tipo de facetas para intentar no tan solo confundir, sino también manchar la imagen de los candidatos o del espacio. Nosotros tenemos respeto hacia el ambientalismo como tal, porque vos fíjate que hay entidades que se encargan de la supuesta regulación de los residuos, por ejemplo, que en realidad no hacen su trabajo como deben. ¿Qué medidas se van a tomar para combatir la corrupción? Bueno, es muy amplia la pregunta. En primer
primer lugar, eso le corresponde al Poder Judicial, que es el que investiga las causas, los conflictos, y el mismo Poder Judicial está en una situación de crisis y de degradación total. La cabeza del Poder Judicial argentino, la Corte Suprema, no viene cumpliendo su trabajo. Hay muchos miembros del Poder Judicial que están trabajando para las corporaciones, que trabajan con partidos políticos, con medios de comunicación. Entonces lo que hay que hacer es empezar por una reforma de la justicia, crear nuevos juzgados, nuevas fiscalías y renovar a ese poder que es uno de los más corrompidos, para de ahí tener jueces y fiscales capaces que puedan abordar el tema de la corrupción. Nosotros impulsamos una estrategia de prevención, no de punitivismo. Nosotros no creemos que el punitivismo resuelva el problema de la delincuencia. Al igual que muchos temas, hace muchos años, por no decir siempre, la Argentina apostó al punitivismo y estamos como estamos, con un nivel de violencia social cada vez más en aumento. Así que nosotros proponemos atacar la prevención del delito con una coordinación de la agencia del Estado, los municipios y la comunidad, donde se ataque las violencias sociales, en particular las que afectan a los adolescentes, a los jóvenes que están socialmente vulnerables, la violencia de género. En ese sentido planteamos la creación de centros de acceso a la justicia, de casas de justicias barriales, precisamente para mediar estos conflictos y tratar de que no se lleguen a cometer los delitos. Asimismo, también decimos que el 60% de los homicidios en Argentina se produce con armas de fuego y en la vía pública. Para esos casos, nosotros lo que proponemos también, a diferencia de muchos otros candidatos o de un discurso que se está instalando, el desarme, que haya cada vez menos armas circulando en la población argentina. Y también con respecto a la justicia, como también lo dijo recién el compañero de la Cámpora, nosotros también vemos que necesitamos una reforma judicial que empiece por la Corte Suprema de Justicia, que deje de ser, que por lo menos haya los 5 miembros que tiene que haber, no como hasta ahora, que hace no sé cuánto tiempo que tenemos 4 miembros. Que la justicia federal deje de ser un apéndice del poder económico, un apéndice de un cierto sector político que quedó en evidencia con esta reunión que hubo en la mansión de Joe Lewis. Yo creo que eso refleja lo que es la situación actual de la justicia. El poder político, el poder económico y los funcionarios judiciales reunidos en la mansión de un magnate inglés. Me parece que eso resume la situación de la justicia y por qué es necesaria una reforma judicial. En sí, la Argentina, yo creo que vemos como estos últimos 2 o 3 años, vemos como el tema de la inseguridad cada vez es más recurrente. Empezamos a ver como grupos organizados, podemos decir un caso como el narcotráfico, empieza a tomar cada vez más territorio y se empieza a ramificar por todo el país. Y en sí, vivir los argentinos con este estado de alerta constante es angustiante, es decir, es desgastante y nos lleva a pensar qué va a pasar en un futuro. Y así, a esto le tenemos que sumar una justicia lenta, una justicia que no va en consonancia con los tiempos en los cuales los ciudadanos queremos la respuesta. A su vez, sumado por cada vez una mayor relación del Estado o de los gobiernos con el Poder Judicial, el cual va complicando cada vez más su legitimidad y cada vez generándole un mayor debilitamiento, tanto del Poder Judicial como a su vez, en sí podríamos decir, de la democracia. Y por eso, lo que nosotros tenemos como prioridad en Juntos por el Cambio es reducir el delito, como creo que todos los que estamos acá. Pero la pregunta es cómo. Y nosotros lo que buscamos en sí, reducir el delito, es, primero nada, es ir a combatir las zonas calientes. Es decir, sabemos que es necesario mandar tanto a las Fuerzas Armadas como a las distintas fuerzas de seguridad federal a tratar de recuperar esos territorios en los cuales el narcotráfico cada vez fue avanzando en mayor medida. Por otro lado, también buscar la reducción de los delitos que se dan dentro del sistema carcelario. Es decir, hay muchos detenidos que siguen manejando en sí todas las organizaciones desde ahí adentro. Eso también es un tema que hay que solucionar, hay que modernizarlo. Por otro lado, también buscamos poder mitigar los delitos, podríamos decirlo, de menor gravedad que se ve en todo el país. Nuevamente, ahí es donde está la relación que tenemos que tener entre estados y provincias, buscando armonizar esto.
Y por último, ya yendo justamente a lo que es la parte de menores, necesitamos una modificación del régimen de imputabilidad y justamente una modificación también de la edad de la misma. La verdad que me sorprende escuchar tanto cómo acabar con la delincuencia, o tener en cuenta que todo el problema se enrosca en lo económico, que sí, en muchos casos sí. Pero también tenemos que considerar algo, que el que las hace las tiene que pagar, sí o sí. Nosotros de la Libertad Avanza proponemos que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, porque vemos en nuestra Argentina todos los días como hay adolescentes que, delinquen, matan, te roban como si nada. Hace incluso un mes atrás a un fiscal de la Libertad Avanza lo asesinaron por robarle un celular, lo apuñalaron en el pecho. Y en ese caso vos decís, la verdad que ¿cómo puede ser posible que los sistemas de seguridad no funcionen? ¿Cómo puede ser que tengas a un ministro de seguridad diciendo en el punto más caliente de Rosario que el narcotráfico ya ganó, que ya no hay nada por hacer? ¿O cómo es el tema que durante la gestión de Macri, también de Vidal, desaparecieron 500 kilos de cocaína y dijeron que se los comió la rata, que se los comieron las ratas? ¿Cómo puede ser que en nuestra Argentina el policía que se defiende ante un delincuente vaya preso? Entonces claramente que las cosas no están funcionando como deberían, porque si funcionaran como deberían, el delincuente estaría preso, y en el caso de un policía que defiende a su familia, su vida, o al prójimo, a un ciudadano común, debería estar en su casa, debería estar siendo 10 segundos. decorado, ¿no? Cuando esta sociedad prioriza el apoyo al delincuente porque hasta sueldo tienen. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un delincuente de la cárcel tenga un sueldo y un laburante no llegue a fin de mes? Bien. Rafael Lescano. Sergio Massa plantea un plan de seguridad con 3 patas. El primero se basa en la prevención y en la persecución del dinero del delito y del crimen organizado, porque se apunta mucho a
el narcomenudeo, a los pequeños delincuentes, pero detrás de eso hay grandes estructuras que son las que se llevan grandes riquezas, grandes dinero a partir del crimen. Entonces, él va a apuntar a eso, a través de la creación de una agencia de investigación que se encargue de investigar esos entramados de lavado de dinero. Para eso se firmó un acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de información bancaria, para ver cuáles son las personas que tienen dinero en el exterior, tanto por evasión de